Soy Mía. Hace unas semanas, mi padre, que había estado luchando contra una enfermedad, falleció. Mientras me sentaba en silencio, un profundo suspiro escapó de mí y susurré, ojalá hubiera podido mostrarle a su nieto. Era un pensamiento que había rondado mi mente desde mi boda, que ocurrió cuando tenía 25 años. Exactamente hace 5 años. Durante ese tiempo, mi padre y yo hicimos una promesa: te avisaré primero cuando quede embarazada. Pero, lamentablemente, esa promesa no se cumplió. Probablemente ese sea el único arrepentimiento que tengo sobre él. Desde que se diagnosticó su enfermedad hace un año, hice todo lo que pude por él. Visité el hospital con mi madre. Llamaba con frecuencia e incluso aumenté la cantidad de videollamadas. Pero en el fondo, aún me preguntaba, ¿pude haber hecho más? Sentada junto a mí, mi madre me dio una suave palabra de consuelo: hiciste bien, Mía. ¿De verdad?, le pregunté, dudando de mí misma. Sí, tu padre estaría satisfecho, respondió. En ese momento, mi hermana, Porsa, entró en la habitación, acompañada de un abogado. Entonces, comenzó, mientras caminaba con un hombre de unos 40 años. Supuse que era el abogado, y me entregó su tarjeta de presentación. Soy Samuel, el abogado, se presentó. Gracias por venir. Por favor, siéntese, dijo mi madre, indicándole que tomara asiento. Apenas el abogado se acomodó, mi hermana soltó: escuché de este abogado que papá dejó una gran herencia. No todo es para ti, Lily, respondí rápidamente, mirándola. Lo sé, respondió, claramente irritada, dándome una mirada fría a cambio. Mi hermana y yo nunca habíamos sido muy cercanas, aunque estuvimos bien en el pasado. Nuestra relación se enfrió cuando se descubrió la enfermedad de mi padre. Gran parte de eso se debió a su arrogancia. A pesar de mis esfuerzos repetidos por acercarme, ella nunca lo visitó. Tal vez yo había sido dura algunas veces porque me preocupaba por nuestro padre, pero su respuesta también fue problemática. No eres una niña, no tienes que ser tan terco, le dije. No estoy siendo terca, vivo en la ciudad, no es fácil venir al campo, me respondió. Pero puedes llegar en solo 2 horas en coche, le señalé. Esas 2 horas son difíciles, cuesta dinero, replicó. Lo que te importa es el dinero, la acusé. Por supuesto, estoy ocupada, así que deja de contactarme, respondió tajante, cerrando la conversación. A pesar de vivir lejos, podría haberlo visitado de vez en cuando, pero nunca lo hizo, y así nuestra relación se fue distanciando. Sintiéndose la tensión, el abogado intervino: calmémonos, por favor. Está bien, lo siento, se disculpó mi hermana, y el abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su esposo, dijo el abogado. ¿Cuándo ocurrió esto?, murmuró mi madre, claramente sorprendida. Hace unas semanas antes de que él falleciera, me contactó. ¿Entonces fuiste al hospital?, preguntó mi madre. Sí, hice que escribiera el testamento frente a mí, con su médico principal presente. Resultó que habían arreglado que el médico principal contactara al abogado después de que mi padre falleciera. Así que, cuando llegó el momento, el abogado nos contactó. Por eso estoy aquí ahora, continuó Samuel, sacando un sobre blanco y colocándolo frente a nosotros. Este es el testamento, dijo. Reconocí inmediatamente la letra de mi padre. Esa es definitivamente la letra de papá, murmuré para mis adentros. Sin embargo, mi hermana parecía molesta. No importa, solo dime qué dice. Estoy ocupada, dijo despectivamente. El abogado, con una sonrisa irónica, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel que detallaba los bienes de la herencia, la casa y la tierra, junto con algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos de la casa y la tierra, pero ¿qué es esto del cobertizo de almacenamiento?, pregunté, confundida. Mi hermana intervino rápidamente: un momento, ¿no mencionaste la finca? ¿Finca?, cuestioné. Sí, la finca en la que papá trabajaba como hobby, aclaró, frustrada. Mi padre cerró su empresa en el pueblo de al lado cuando cumplió 50 años. Quería retirarse y tomarse las cosas con calma. Estoy pensando en cerrar la empresa. Quiero tomarlo con calma. ¿Está bien?, me había preguntado en la preparatoria. Mi hermana, que en ese entonces estaba en la universidad, se opuso, pero mi madre y yo apoyamos su decisión. No te preocupes por el dinero, Porsa, tenemos suficiente ahorro, nos dijo para tranquilizarla. Después de eso, realmente se retiró y comenzó a cultivar cerca de nuestra casa. Le encantaba. Se siente bien mover el cuerpo mientras cultivo, decía sonriendo. Al verlo feliz, me alegré de haber estado de acuerdo. Mi hermana, por otro lado, parecía indiferente. Se mantenía alejada, concentrándose en su trabajo después de graduarse y,
eventualmente, casándose con el director de operaciones de una empresa de tecnología. Ahora, mi hermana insistía en que la finca debía ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos tras escuchar esto y encontró una nota que decía: la finca es tierra alquilada. ¿Alquilada? Pensé que teníamos un gran terreno, dijo mi hermana, decepcionada. Sí, la finca donde papá cultivaba vegetales era grande, pero puede que sea mejor así, ya que no tenemos conocimientos de agricultura. Alquilarla parece más práctico, dije, tratando de aliviar la tensión. La conversación luego cambió a la división de la herencia. En cuanto a la división de la herencia, la casa y la tierra van para la esposa, dijo el abogado. Mi hermana sonrió. Entonces podemos dividir el resto como queramos. Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento de manera justa entre los dos, continuó el abogado. Los ahorros son dinero, ¿verdad? ¿Cuánto hay?, preguntó mi hermana ansiosamente. Los ahorros suman aproximadamente $100,000. No es necesario pagar impuestos de herencia por esta cantidad, respondió el abogado. Yo tomaré los $100,000 en efectivo, declaró mi hermana, sonriendo triunfante, pero no podía aceptar un arreglo tan egoísta, protesté firmemente. Un momento, me opongo. ¿Por qué?, preguntó, claramente irritada. Soy la hija mayor. Eso no tiene importancia, replicó. Tú puedes quedarte con el cobertizo, sugerí, tratando de encontrar un compromiso. ¿Qué es eso? De todos modos, gruñó mi hermana, hojeando los documentos. Es el cobertizo junto a la finca, viene con el edificio, la tierra y su contenido, explicó el abogado. Los ojos de mi hermana se iluminaron de inmediato. Aunque esté casada con el director de operaciones de una empresa de tecnología, ¿todavía quiere más dinero?, pensé, molesta. El abogado aclaró: el cobertizo tiene unos 65 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de una habitación pequeña. ¿Una habitación pequeña?, se burló mi hermana. Sí, aquí están las fotos, agregó el abogado, colocando fotos del cobertizo sobre la mesa. El exterior parecía una cabaña deteriorada, y el interior contenía herramientas básicas como mangueras, tijeras y palas, nada valioso. No lo quiero, hizo una mueca mi hermana. Asentí, estando de acuerdo en que el cobertizo no era nada destacable. Son artículos sentimentales, pero no traerán dinero, dije, tratando de hacerla razonar. Está bien, yo tomaré el dinero, tú puedes quedarte con ese cobertizo sucio, cedió mi hermana. Espera, eso no es justo. Aceptaste la agricultura de vegetales. ¿Por qué te quejas ahora?, le dije, tratando de afirmar mi posición. Ella insistió: entonces estamos bien, ¿verdad? Mi madre intervino: mientras Lily no se queje después, no tengo objeciones. No lo haría, respondió mi hermana, con aire de superioridad. Entonces Lily se queda con el dinero y Mia con el cobertizo, concluyó mi madre. Está bien, entonces está resuelto, dijo mi hermana, claramente satisfecha. A pesar de sentirme injustamente tratada, acepté el arreglo, pero entonces, mientras mi hermana sonreía con suficiencia, me di cuenta de algo. Eres tan codiciosa, ¿verdad?, me provocó. No es eso, eres una auténtica aprovechada, te importa más el dinero que papá, ¿verdad?, le respondí, dolida por sus palabras, pero antes de que pudiera responder, ella rápidamente terminó la conversación. Al final, mi madre recibió la casa y la tierra. Mi hermana obtuvo los $100,000 en ahorros, y todo lo que me quedó fue el cobertizo. Después, mi hermana, mi esposo, que trabaja asalariado, sí recibe un bono de Navidad, pero definitivamente no es la época del año. ¿De qué demonios hablas?, pregunté, completamente desconcertada. De repente, el rostro de mi hermana se torció de enojo. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, ¿de qué estás hablando? Dinero, dinero, ¿no lo tienes? Dinero, sí. Escuché sobre eso, prácticamente gritó. Resultó que no se refería a ninguna ganancia inesperada que hubiera recibido. Estaba recordando algo de hace unos días. Viviendo en la ciudad, mi hermana se había topado inesperadamente con nuestra tía. La conversación había comenzado de manera normal, pero rápidamente tomó un giro inesperado. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ti desde que perdiste a tu padre? ¿Estás bien? Sí, lo visitaba a menudo cuando estaba enfermo, respondió mi hermana, tratando de sonar serena. Gracias, pero debes sentirte aliviada, ¿verdad?, especialmente con un regalo de agradecimiento tan generoso. ¿Un regalo de agradecimiento? Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de $500 como agradecimiento por visitarlo. Al escuchar sobre la tarjeta de regalo,
Los ojos de mi hermana se abrieron como platos. Inmediatamente llamó su atención. Al darse cuenta de que yo la había enviado, saltó a una conclusión: debía haber recibido algún dinero extra. Recibiste una ganancia inesperada, ¿verdad? Admite que sí, insistió, su voz llena de acusación. Suspiré profundamente, entendiendo de dónde venía todo esto. Ah, entonces de eso se trata, dije, tratando de mantener la calma. Pero mi hermana no lo dejaba pasar. Su tono se volvió más agresivo. ¿Qué actitud es esa? ¿Te estás burlando de mí?, exigió. No, no me estoy burlando de ti. Fue un regalo de agradecimiento, expliqué, tratando de mantener la compostura. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero? Eso es lo que quiero saber. De la herencia. ¿Recuerdas? ¿Herencia?, repitió, sonando incrédula. Sí, heredé algunas cosas de papá, y decidí enviar regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Tan pronto como dije esto, la expresión de mi hermana cambió a una de desdén. Lo único que obtuviste fue ese cobertizo sucio, dijo con burla. Sí, eso es cierto, respondí, un poco molesta. Pero no puedes vender eso por dinero. Pero había una caja fuerte dentro. Ahí estaba la verdadera herencia, dije, tratando de explicar. ¿Una caja fuerte? La verdadera herencia. Le conté sobre los relojes valiosos que mi padre había guardado en la caja fuerte, relojes que había coleccionado a lo largo de su vida, aunque no conocía su valor exacto. Sospechaba que valían mucho más que los $100,000 en ahorros que había encontrado. Considerando que mi padre se había jubilado temprano de su negocio, esperaba más que eso, y me preguntaba si había invertido el resto en esos relojes. Cuando heredas artículos valiosos, debes pagar impuesto de sucesión, me dijo mi madre al ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debería hacer, mamá? Cuando le pedí consejo, dudó antes de responder. Estas cosas siempre salen a la luz. Deberías declararlas adecuadamente. ¿Cómo? Hablemos con ese abogado del que hablamos. Así que contacté nuevamente al abogado. Me explicó que el impuesto de sucesión se determina por el valor de los artículos en el momento de la herencia. También me recomendó que un contador público certificado manejara el proceso, así que contraté a uno. Resultó que solo los relojes valían al menos $500,000. Con relojes de este valor, tendrás que pagar impuesto de sucesión, me informó el contador. ¿Cómo debo pagarlo? Quizá deberías quedarte con los que tienen valor sentimental y vender el resto. Tenía sentido. No estaba familiarizada con esos relojes, y parecía mejor que alguien que realmente apreciara su valor los tuviera, así que vendí varios de los relojes, utilizando el dinero para cubrir el impuesto de sucesión y enviar regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Las tarjetas de regalo que mencionó mi hermana eran parte de eso. Para ella, podrían haber parecido un signo de nueva riqueza, pero para mí, solo eran muestras de gratitud. Incluso le mostré a mi hermana el reloj de bolsillo que mi padre había usado todos los días. Este no vale mucho, pero guarda los mejores recuerdos para mí. Pero la respuesta de mi hermana estuvo lejos de ser cálida. ¿Qué? ¿No te queda ninguno?, preguntó, con una expresión de incredulidad. No, todavía hay algunos en la caja fuerte, expliqué. ¿Dónde está la caja fuerte?, preguntó, con un tono repentinamente frío. Está en casa de mamá. La caja fuerte es demasiado grande para esta casa. Es la que papá usaba en su empresa. Sus ojos se entrecerraron, y miró hacia otro lado, claramente pensando en algo. Murmuró, claramente calculando algo. Una ola de inquietud me invadió. Algo no estaba bien, pero antes de poder identificarlo, de repente se levantó, su tono más frío que nunca. Me voy ahora que sé de dónde salió el dinero, dijo de forma cortante, y sin decir más, salió por la puerta. Sentí un alivio al verla irse sin armar un escándalo, pero la inquietud persistió. No podía sacudirme la sensación de que esto no era el final. Mi hermana no era precisamente conocida por ser comprensiva. Esa noche, justo cuando estaba terminando el día, recibí una llamada de mi madre. Mía, es urgente, ven ahora mismo. ¿Qué pasó, mamá?, pregunté, sintiendo el pánico en su voz. Es muy grave. Mi corazón se detuvo mientras agarraba a mi esposo y corrimos a casa de mi madre. A medida que nos acercábamos, algo no se sentía bien. Toda el área estaba iluminada por el resplandor rojo de las luces de la policía. ¿Qué está pasando?, susurré, con un nudo en el estómago. Al acercarnos, la escena se volvió clara. Varios patrullas estaban estacionados afuera, y una multitud se había reunido. Me abrí paso entre ellos, llamando a mi madre. ¿Qué pasó, mamá? Me abrí paso entre la multitud y llamé a mi madre. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, Mía, verás.
Mi madre comenzó a relatar los extraños eventos de la noche. Ya pasaban las 9 p.m., y se sentía agotada, pues ya se había acostado a dormir. Poco después, escuchó ruidos extraños dentro de la casa, sonidos como si alguien estuviera buscando algo, revolviendo cosas detrás de la puerta. Oh, es un ladrón, pensó de inmediato. Pero había un problema, estaba sola en la casa. En pánico, decidió escapar por la ventana. Al voltear para mirar hacia atrás, vio la luz de una linterna moviéndose por toda la casa. Esto definitivamente es un ladrón, estaba segura. Corrió hacia la casa del vecino, golpeando frenéticamente la puerta y gritando: «¡Ayuda! ¡Hay un ladrón!». El vecino salió de inmediato y notó el rayo de luz de la linterna parpadeando por la ventana. Ambos llamaron a la policía, creyendo que estaban presenciando un robo en progreso. Esperaron ansiosos, viendo cómo la luz se movía erráticamente dentro de la casa. Pero cuando llegó la policía, descubrieron que no era un ladrón en absoluto, era mi hermana, que se había metido a escondidas para registrar la caja fuerte después de enterarse de su contenido. Ni mi madre ni el vecino tenían idea. La escena se volvió rápidamente caótica. Mi hermana, dándose cuenta de la gravedad de la situación, entró en pánico y trató de huir, pero en su prisa, chocó contra la puerta abierta de la caja fuerte, y ésta se volcó. Entonces Lily quedó atrapada debajo de ella. Sí, eso fue lo que pasó. Está bien, la llevaron al hospital en ambulancia, pero sigue diciendo que le duele la pierna. Me quedé atónita, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿En qué estaba pensando? Después de que todo se calmó, mi madre y yo nos disculpamos con los policías por causar tal disturbio nocturno. También llamé al esposo de mi hermana, sin saber qué más hacer. Espera, ¿me estás diciendo que Lily irrumpió en la casa de su propia familia y se lastimó? Sí, es correcto. ¿Qué está haciendo Lily? Mía, ni siquiera hace las labores de la casa. Lamento mucho lo de mi hermana. Ya basta, voy a pedir el divorcio. Aparentemente, mi hermana había acumulado una cantidad significativa de deudas, principalmente por su constante gasto en artículos de lujo. Su esposo acababa de enterarse, y su discusión escaló rápidamente. Ella salió furiosa, diciéndole: «Le pediré prestado a mamá y lo pagaré». Resulta que mi hermana ya había usado los $100,000 que heredó para saldar parte de sus deudas, pero como seguía corta, vino a buscarme con la esperanza de conseguir más dinero. Cuando se enteró del contenido de la caja fuerte, tomó una decisión precipitada, metiéndose a escondidas para llevarse lo que pensó que la salvaría. Todo se salió de control desde ahí. Al final, mi hermana, ahora con una pierna fracturada, estaba hospitalizada. Su esposo llegó al hospital con los papeles del divorcio en mano, listo para terminar su matrimonio. Mi hermana, incrédula, al principio se negó, gritando: «No me voy a divorciar, absolutamente no». Pero ya era demasiado tarde. Él puso los papeles frente a ella y, sin más remedio, los firmó. Ahora, mientras yacía en su cama de hospital, aturdida y derrotada, había una revista de trabajos de medio tiempo en su mesita de noche. Probablemente estaba planeando comenzar a trabajar para pagar sus crecientes deudas. Eso, al menos, era un alivio para mí. En cuanto a mí, decidí mudarme de regreso a la casa de mis padres después de todo el alboroto. Claro, me preocupaba el bienestar de mi madre, pero había otra razón. Descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo lo hablamos, y decidimos regresar a casa para recibir la ayuda de mi madre con el cuidado del bebé. Me hubiera gustado contarle a mi padre sobre el embarazo mientras aún vivía. Estoy segura de que habría estado emocionado por nosotros, pero encuentro consuelo sabiendo que habría estado tan feliz. Ahora, estoy enfocada en traer un bebé sano al mundo. Y a pesar de que las acciones de mi hermana sacudieron todo, siento una sensación de paz al saber que, a pesar del caos, el futuro de mi propia familia es brillante.